Saludos mi gente, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy quiero conversar de algo que hemos estado hablando en estas primeras intervenciones. Somos nuevos en esta plataforma de Twitch y ya pues hemos hecho algunas intervenciones y compartidas con ustedes de esta manera. Así que hoy queremos continuar hablando de nuestro Señor Jesucristo y algunas pruebas donde los académicos admiten las apariciones de Jesús después que Él resucitó. Así que tengo un artículo aquí que quiero leerles y comentar con ustedes acerca de esto, porque en realidad la prueba más grande de la resurrección de Jesús es saber que Él vive con nosotros, que habita en nuestros corazones y que va trabajando día a día en nosotros en estos cambios, en esta santificación. Le digo a los señores ateos que no creen en Jesús, que también les amamos y que es una decisión propia de ellos. Y les dejo entender que por las Escrituras podemos aprender que ningún hombre que no posea el Espíritu de Dios, que no esté en Cristo Jesús, jamás podrá entender este asunto de la fe, que es un misterio. Es un misterio porque el cambio viene de repente a nuestra vida, el llamado de Dios a nuestra vida, y nuestra vida empieza a cambiar, y por fe creemos todo, por lo que vemos también, vemos los milagros, vemos el cambio en las personas y nos afianza mucho esta fe, que la ciencia ni la medicina pueden cambiar el comportamiento, el carácter de una persona. No hay manera de que se pueda cambiar ni una operación, nada. Esto es un trabajo del Espíritu. Cuando una persona da una vuelta de 180 grados, por ejemplo, a su vida pasada, al pecado, cumpliéndose la palabra de Dios que dice que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, las viejas son dejadas atrás y pasamos a ser hijos del Creador. Amén. Así que los académicos escépticos admiten acerca de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Fredrickson dijo: sé que en sus propios términos lo que vieron fue a Jesús resucitado. Eso es lo que dicen. Y luego toda la evidencia histórica posterior que tenemos da testimonio de su convicción de que eso es lo que vieron. No estoy diciendo que realmente vieron a Jesús resucitado. Yo no estaba allí. Yo no lo sé qué vieron, pero sí sé como historiadora que deben haber visto algo. Ella está admitiendo, en otras palabras, que la mejor evidencia histórica disponible confirma que seguidores de Jesús como María Magdalena, su madre, su hermano Jacobo, conocido como Santiago en la lengua española, Pedro y otros discípulos, incluso el enemigo acérrimo de la iglesia para esa época era Pablo. Usted lo puede ver en el libro de Hechos, cuando estaba compuesto para la muerte de Esteban, y estaban absolutamente convencidos de que Jesús era el hombre que había sido crucificado y se les apareció vivo, resucitado de entre los muertos. Fredrickson no es la única en suponer que estos seguidores deben haber visto algo. Prácticamente todos los estudiosos de la Biblia en todo el mundo, escépticos o no, en todo el mundo occidental, independientemente de sus antecedentes religiosos o no, están de acuerdo de que los primeros seguidores de Jesús estaban totalmente seguros de que Él les había aparecido vivo. Esto fue lo que dio inicio a esta fe, a esta religión más grande del mundo llamada cristianismo. Como resultado de estas apariciones,
a pescadores judíos. Un grupo de ellos comenzaron a proclamar a las multitudes en Jerusalén que a este Jesús Dios les resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2 verso 32. 2000 años después, el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús es proclamado por miles de millones de cristianos, mis amados, en casi todas las naciones y casi todos los idiomas del planeta. ¿Qué cosa? ¿Cómo comienza el tiempo? ¿Cómo se divide antes y después de Jesús? Así tienen que decir aún los incrédulos. Una confesión fundamental, según la fuente más antigua que tenemos registrada de la muerte y resurrección de Jesús, es una perla oculta que se encuentra dentro de el libro Primera de Corintios en el capítulo 15, que es el credo apostólico, citando: Jesús se apareció a varios individuos y grupos y al menos a un enemigo. Esta tradición de credo, según prácticamente todos los eruditos, data de 5 años alrededor de la muerte de Jesús. A través de esta fuente podemos volver a los primeros años del movimiento cristiano en Jerusalén y a la confesión fundamental de sus primeros seguidores. Esto es lo que Pablo cita en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Fíjese bien. Porque ante todo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven en aquel tiempo cuando Pablo citaba, cuando escribía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles y por último, dice Pablo, a mí como un abortivo, o sea, nacido fuera de tiempo, y se me apareció. Amén. Estos testimonios, ¿no? Decir que Jesús se apareció a más de 500 hombres y mujeres al mismo tiempo es una afirmación verdaderamente notable. Pablo audazmente pone su credibilidad en el juego cuando menciona a la mayoría de ellos, los menciona como que estaban vivos. Después de todo, esencialmente está invitando a los miembros de la iglesia en Corinto a viajar a Jerusalén y hablar con estos testigos, investigando por sí mismos cómo fue ver al Jesús resucitado. Podemos ver entonces que el testimonio sólido de testigos que vieron a Jesús resucitado estaba fácilmente disponible en ese tiempo, en las décadas posteriores a la resurrección, ya que Pablo mismo describía, y me imagino que oralmente lo transmitía: vayan a Jerusalén e investiguen los incrédulos, los que puedan, para que vean los testimonios de gente viva que puede decir yo lo vi, testificar. Este es el tipo de verdad que es imposible, que no imposible, pero es difícil de explicar, porque es un hecho, pero es un hecho que podemos llamar testigos. Así dice Chesterton. Amén. Observó al hombre eterno. María Magdalena también pertenece a la lista de los testigos oculares clave, ya que ella también estaba disponible para ser interrogada acerca de su experiencia con Jesús, con el Jesús resucitado. Como escribe el agnóstico erudito del Nuevo Testamento V. D. Ehrman en How Jesus Became a God, cómo Jesús se convirtió en Dios. Amén. Es significativo que María Magdalena goce de tal protagonismo en todas las narraciones de la resurrección del Evangelio, a pesar de que está prácticamente ausente en cualquier otro lugar de los Evangelios. Ella es mencionada en un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento en relación con Jesús durante su ministerio público, en el capítulo 8 del libro de Lucas, versos 1 al 3. Sin embargo, ella es siempre la primera en anunciar que Jesús ha resucitado. ¿Por qué esto? Bueno, una explicación plausible es que ella también tuvo
una visión de Jesús después que él murió. A María Magdalena se le dio el alto honor de ser no solo la primera en ver a Jesús resucitado, sino la primera persona en la historia en proclamar: he visto al Señor. Juan capítulo 20, verso 18. Sea lo que sea que estos testigos vieron, transformó sus vidas hasta el punto de estar dispuestos a sufrir y morir por ellos. En 2 de Corintios 11, del 23 al 33, Pablo relata el sufrimiento que enfrentó casi a diario por su convicción de que Jesús le apareció. Fue golpeado, encarcelado, apedreado, padeció hambre, naufragó y diariamente se encontraba en peligro de todo tipo de maldad en sus viajes por el Imperio Romano. La mitad de la vida, o más de la mitad de la vida de Pablo, cuando entró al servicio del Señor, Pablo estaba mayormente preso y perseguido. ¿Me entienden? También poseemos fuentes y pruebas históricas de que ciertos testigos oculares claves fueron martirizados por su fe. Pedro, por ejemplo, fue crucificado cabeza hacia abajo. Jacobo fue apedreado. Pablo fue decapitado. Sea lo que sea que hayan visto, valió la pena dar sus vidas por ellos. Sellaron sus testimonios con su propia sangre. La varita mágica, escuche bien esta palabra que con ella termino el artículo. La varita mágica de la histeria en masa, con el fin de dar una explicación a estas apariciones en la resurrección. Algunos eruditos han especulado que los testigos oculares simplemente alucinaban. ¿Por qué? Porque aquellos que no creen en el Señor, aquellos que están lejos de la ciudadanía del cielo, no entienden por qué ellos son sus propios dioses, porque ellos tienen sus propias leyes y no aceptan que el creador del universo estableció leyes que a ellos no le convienen, y lo que más le conviene para sus vidas lejos de Dios es pues negar la existencia de Dios y negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí, Dios les bendiga muchísimo, Dios les guarde. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Síganos en nuestros canales de YouTube, en Facebook, Instagram y por supuesto seguimos comunicados en esta plataforma de Twitch. Bendiciones.